Ya hemos visto la historia y los antecedentes del el surgimiento de la Iglesia de la Hermandad. Y esto es una cosa que nos ha hecho caminar por los antecedentes de la Reforma, que yo llamo de Reforma Clásica. También nos ha hecho caminar por la cuestión de la Reforma Radical y las implicaciones teológicas y políticas y económicas que esta reforma tuvo. También hemos visto el surgimiento del pietismo y todas las implicaciones sobre la espiritualidad que esta revolución espiritual ha producido y hasta hoy afecta a muchas de las iglesias, especialmente las llamadas iglesias evangelicales en los Estados Unidos y de ahí para el mundo. Hemos visto también cómo del pietismo se debe todo el movimiento misionero que se tuvo por todo el mundo, y esto es una cosa así que merece estudio, y lo que estamos haciendo acá es solo una primera tirada de polvo del asunto, pero si ustedes quieren y deben profundizar estos temas. Hemos visto también la condición política y económica en Alemania, especialmente en el siglo XVII, y ahora vamos a entrar específicamente en el surgimiento de una iglesia que es distinta, de una iglesia que es distinta de las demás, de una iglesia que no fue lo mismo de los otros, no fue una copia, una iglesia que tenía características especiales. Y esto lo vamos a ver en ahora hasta el final del curso. Y yo tengo esto como una cosa así muy, muy importante, que conozcamos y mantengamos esta diferencia que nosotros somos en ser iglesia. Y vuelvo a poner acá un punto que yo ya se lo presenté cuando hice mi presentación personal y el material que estaba produciendo, y mi dificultad en llamar a la Church of the Brethren como iglesia de los hermanos desde el principio, 1900 y algo, 1987, que empecé a trabajar con la iglesia de los hermanos y ayudé y muchas cosas. Yo peleo para que el nombre iglesia de los hermanos sea iglesia de la hermandad. Iglesia de los hermanos significa que no somos que es una iglesia formada de hombres, y nosotros no somos una iglesia machista, no somos una iglesia formada solo por hombres, mucho por el contrario. Sí, estamos con las estadísticas que casi se reproducen en toda parte. 65 a 67% de los miembros de la iglesia son mujeres. Por esto mi preferencia por el nombre Iglesia de la Hermandad. Por el otro lado, hay una cosa que yo mismo tuve preocupaciones y hablé con mucha gente, porque en un momento, en cuanto mientras estudiaba esto, yo percibí que estaba en duda si la iglesia de la hermandad es una iglesia anabautista con influencia pietista, o si era una iglesia pietista con algunos trazos del anabautismo. Y de todo lo que he leído y de la gente con quien hablé, y algunos de ellos buenos historiadores, y mi profesor de historia fue Dale Brown, reconocido en la iglesia de la hermandad, y entonces con esto yo tengo la posición, que es la posición oficial de la iglesia, de que la iglesia de la hermandad es una iglesia anabautista, pero tiene influencias pietistas.
en la esencia de la iglesia es ser anabautista. Y este anabautismo sufre algunas influencias del pietismo. Y lo vamos a ver esto mientras estudiamos todo el proceso. El nacimiento de la hermandad es algo así bastante interesante porque, como ya hemos visto, hay una cantidad de situaciones en Europa en este entonces, y esta reunión de más de 300 pequeños fragmentos de estados que constituían Alemania eran estados que a menudo luchaban entre sí, y el gobernador de cada territorio mantuvo el poder en sus propias manos. Ciudadanos de cada estado eran como que si fueran propiedad personal del gobernador o del rey, y desertores no eran permitidos o aceptados. Cualquiera que discordara era castigado. Debido a las muchas guerras, miles de personas tenían que mendigar para sobrevivir. Hay una hambruna, una pobreza por toda parte. Y las pocas personas con mejores condiciones sociales se entregaban al adulterio, a la embriaguez, a la sensualidad. Vean qué triste esta situación. Creo que por más que tentemos imaginar, no podemos llegar al punto de la situación que había en este momento. Una clase muy rica que era dueña de todo, y la pobreza generalizada. Una esclavitud, ni pensar la gente podía. Pero había ahí un tipo, Ernst Christoph Hoffmann, y este tipo se convirtió en la Universidad de Halle. Y se acuerda que la Universidad de Halle era la universidad que fue creada por los pietistas, especialmente por Francke. Y este tipo se convirtió allí en esta universidad, y toda su vida él la dedicó a predicar el evangelio, y iba abajo y arriba y todos los cantos predicando el evangelio. No tenía un punto fijo, pero sí esparcía su mensaje por toda parte. Y a finales del siglo XVII, 1690 y algo, Hoffmann fue arrestado más de 30 veces por viajar de una comunidad a otra, predicando las doctrinas sostenidas por el pietismo. Pero cuando este tipo era detenido, él muchas veces fue obligado a cavar zanjas de drenaje en campos abiertos. Trabajo duro, pesado. Pero él se mantenía alegre y suave, en lo que pese la severidad y la perversidad del castigo que se lo imponían. Y la gente se reunía alrededor de él en donde él estaba trabajando, y él continuaba excavando, pero predicando al mismo tiempo. Era un tipo muy comprometido, muy raro, muy, diría así, especial. Este Hoffmann, por esta su actitud, tuvo una influencia muy grande sobre mucha gente. Y la influencia también llegó a Alexandre Max, Alejandre. Yo no sé cómo lo hablan en español este tipo, pero yo voy a hablar Alexandre Mack. Y en 1706, Hoffmann fue invitado por él para predicar en el granero de su padre en la ciudad de Schriesheim. Mack lo invitó, Hoffmann vino, personas del área fueron invitadas a oírlo. Muchas aceptaron las enseñanzas pietistas que él traía,
Pero dentro de un año o dos, el gobernador de la provincia dijo que todos los pietistas deberían abandonar su territorio o lo iban a meter en trabajo forzado. Ni libertad para ser espiritual tenían. Vea la clase de reyes que había en este tiempo. Eran en contra de todo y de todos, solo les gustaba era ganar con el sudor del rostro del otro. Alexandre Mack y su familia se trasladaron a Schwarzenau a raíz de esta prohibición que el gobernador hizo y se establecieron en esta nueva ciudad. Y así lo hicieron porque el gobernador de la provincia era más tolerante y tenía otro propósito. Él quería trabajadores porque él tenía colinas y el gobernador esperaba construir la parte alta de la tierra que había sido devastada por guerras recientes. Era tolerante porque le interesaba a la gente trabajando. Un interés económico que le daba cierta tolerancia religiosa. Vean acá otra vez esta relación entre lo económico, lo social y lo político. Cómo lo religioso, la iglesia muchas veces fue utilizada, manipulada por intereses económicos. Y lo peor es cuando muchos de los pastores y de los líderes creían que estos tipos más tolerantes lo estaban siendo porque Dios les estaba tocando el corazón. No dudo que había la soberanía de Dios por detrás de esas situaciones, pero sí dudo de la genuina intención de ser tolerante. Los que vinieron a Schwarzenau formaban un grupo variado y mixto, que tenía el deseo de separarse de las iglesias estatales. Vea que te acuerdas que allá había un pietismo que quería salir por completo de la iglesia estatal. Estos que vinieron con Mack para Schwarzenau trabajaron como tejedores, herreros, agricultores y se dedicaban a estudiar la Biblia y los escritos de Arnold, Frank y Spener. Algunos años después, 8 personas influenciadas por los pietistas aceptaron la ordenanza del Nuevo Testamento. Formaron un cuerpo organizado y se bautizaron por tríplice inmersión. Acá un punto, esta tríplice inmersión es una práctica que ha caracterizado a la Iglesia de la Hermandad a lo largo de los siglos. Esta es una característica de nuestra identidad. 3 inmersiones, una en nombre del Padre, una en nombre del Hijo, una en nombre del Espíritu. Me acuerdo que cierta vez estábamos haciendo en un riachuelo ahí en la República Dominicana. Yo y Guillermo Encarnación hacíamos bautismos. Y cuando empezamos a hacer la tríplice inmersión, uno de los participantes del culto, y tengo el nombre de él hasta hoy, pero no lo voy a dar por una cuestión de ética, dijo: ustedes no bautizan, ustedes bañan la gente 3 veces. ¿Será que Dios no acepta una sola vez?
es necesario 3 veces. Ustedes exageran en el bautismo. Sí, lo exageramos. Exageramos porque creemos en esto y porque queremos obedecer. Y no hay ningún pecado en hacer 1, 2, 3 veces en obediencia. Sí, tríplice inmersión. Y esta es nuestra característica. Y este grupo de 8 personas en una mañana de agosto de 1708, 5 hombres y 3 mujeres, eligieron por sorteo quién bautizaría a Alejandro Mack. Vean, acá está un punto ya de la hermandad, porque yo quiero hermandad. Desde el principio había mujeres metidas en esto. Lo que no ha pasado con Calvino, Lutero, Zwingli, donde no hemos oído hablar de las mujeres. Acá no, acá nosotros metimos las mujeres desde el principio. Así hicieron. Alguien bautizó a Alejandro Mack y Mack bautizó a los demás. Y hubo un acuerdo de secreto entre ellos de que nadie nunca contaría quién bautizó a Mack. Y este secreto fue a la sepultura y hasta hoy nadie lo sabe. Y esto es para mí muy importante. La iglesia de la hermandad empieza con un compromiso de hacer un acto en donde nadie podría mañana o después decir: yo hice el primer bautismo. Es una iglesia que no está centrada en la personalidad, no está centrada en una estrella. 8 iniciales. No sabemos quién empezó, quién hizo el primero. Murieron sin contar quién lo fue. Este bautismo tuvo lugar en el río Eder en Schwarzenau. Mack tenía 29 años cuando se rebautizó y es considerado como el primer ministro, como el primer pastor de la hermandad. En pocos años había 4 congregaciones de la hermandad en Europa. La mayor de ellas, por supuesto, estaba en Schwarzenau. Los miembros de la hermandad vivían en las afueras, en las montañas y los pueblos cercanos. Ellos practicaban las ordenanzas del Nuevo Testamento, vivían vidas guiadas por la comprensión simple de la Biblia. Y acá quiero poner una cosa. Cuando nosotros decimos de una interpretación simple, no estamos negando la teología. Y vean que los estudios primeros que hicieron eran de la Biblia, de Arnold Frank y de Spener. Pero lo que sí esto quiere decir es que cada uno de nosotros y cada uno de los miembros de la iglesia tiene el compromiso de vivir según el entendimiento que él tiene de las Escrituras. Nosotros debemos respetar la capacidad de entender que la gente tiene. Yo no puedo, después de 45 años estudiando, enseñando, predicando y teniendo una visión del Evangelio, querer que una persona con 1, 2, 3 años de iglesia piense como yo pienso. Yo tengo que respetar el entendimiento, la iluminación que el Espíritu le da. Yo tengo que decir que cada una de estas personas tiene el derecho de vivir según la luz que tiene. Y yo, que me considero más antiguo,
más experiente, debo tener la maturidad, la madurez de ser flexible con estas diferencias. Por esto, la Iglesia de la Hermandad tiene una característica fundamental: respetar la diferencia. No, nadie entre nosotros tiene derecho de decir usted está equivocado. Nadie. Lo máximo que puedo decir es: yo no pienso así. Yo pienso de otra manera. La manera como yo pienso es así. Yo pongo mi punto de vista, pero no obligo a creer como yo creo. El grupo de Schwarzenau creció y durante el verano alquilaban un terreno, muchas veces alquilaron terrenos y predicaban en los campos abiertos. Y vean que no estaban construyendo templos. Y esta es una cosa que a mí me gusta. Muchos pietistas, incluso Hockman, entendían que no era necesario organizar iglesias, que debían vivir una vida ejemplar, independiente de se vincular a una iglesia institucional organizada. Hockman creía que la observación de formas externas podría conducir a una pérdida de contenido espiritual. Y hasta cierto punto yo creo que él tenía sus razones. Hay cualquier cantidad de denominaciones hoy que está mucho más preocupada con la administración, con las decisiones, con los queries y con la administración de los fondos y esto que aquel, y la espiritualidad y el cuidado pastoral de la iglesia mismo se pierde. La iglesia es una organización, es un organismo. Es organización porque necesita de estructura y es organismo porque tiene que vivir. Y los 8 que se hicieron rebautizar o bautizarse también creían que la unción de los enfermos con el aceite y el lavado de los pies debían ser obedecidos por ellos. Vean, más otras 2 cosas que caracterizan la Iglesia de la Hermandad. Primero, yo ya les puntué, fue el bautismo por tríplice inmersión. La segunda fue la lectura simple y la tolerancia, la flexibilidad para que cada uno ande según la luz que tiene. La tercera, hacer la unción de enfermos. La cuarta, hacer el lavado de los pies. Gente, esto es fuerte. Esto es fuerte. El lavado de los pies para mí es una de las cosas más significativas que yo ya he participado en mi vida. Y les voy a contar una historia. Una denominación presbiteriana en Brasil, la segunda más grande de los presbiterianos en Brasil, hizo una asamblea general. Y en esta asamblea general tenían ahí los 15 miembros de la directiva adelante, más los que estaban saliendo, más otro tanto de los que estaban entrando. Y yo y Sueli fuimos invitados a predicar en el culto en que la nueva directiva iba a tomar posesión. Y decidimos llevar la vacía y la toalla, la vajilla y la toalla. Y los nuevos, los que estaban se posesionando de la dirección de la iglesia,
fueron invitados a lavar los pies de los que estaban saliendo. Me emociona hasta hoy de lembrar lo que pasó ahí. Lágrimas. Pastores arrodillados. Como si fueran aquella prostituta lavando los pies con sus lágrimas. Y cuando terminó esto, nosotros decimos, vamos a recibir la bendición, y esta es una práctica de la iglesia. Y la iglesia dijo, la gente que estaba ahí quería participar y vinieron adelante y se pusieron a lavar los pies los unos a los otros. Y sin hacer unas cosas que después lo vamos a ver del modo simple, no, padres lavando a los hijos, hijos lavando los pies a los padres, hombres lavando los pies a las mujeres, mujeres lavando los pies a los hombres. Y hace poco tiempo encontré con uno de estos pastores y él me dijo, fue la cosa más significativa que yo he participado en toda mi vida. ¿Por qué creían que debería haber unción? ¿Por qué creían que debería haber lavado de los pies? Y acá otra característica también, ¿por qué creían que deberían respetar lo que está en Mateo 18? Cuando dice que si algún hermano no peca, usted debe hablar con él. Si él te oye bien, si no te oye, traiga testigos. Si no te oye, lleve a la iglesia. Ellos creían que debería haber una iglesia organizada para poder cumplir con la tercera parte de Mateo 18. Y por esto no aceptaron la recomendación de Hockman de que deberían constituirse en cosa independiente, cada uno caminando como le daba la santa gana. Había una estructura. Los primeros de la hermandad evangelizaban, se reunían en gran número, pero por consiguiente también tenían mucha gente que se oponía a ellos. ¿Por qué repudiaban la iglesia estatal? Porque tenían un celo por la predicación y el bautismo. Ellos produjeron una creciente oposición y persecución. Vea que Mac bautizó a una mujer en un pueblo vecino de Dudelsheim, y al 31 de agosto de 1711 Mac fue expulsado de la ciudad y advertido que nunca más volviera. Cosa que no lo hizo, pues para allá volvió varias veces. Los moradores de Dudelsheim fueron prohibidos de darle refugio si regresara. Ve acá, repite lo que pasó con los primeros anabautistas. No con la pena de muerte, pero sí con la prohibición de ingresar, de entrar, de visitar la gente que él conocía, a quien me había predicado en esta ciudad de Dudelsheim. Un anciano de la hermandad, de nombre Juan Nas, fue colgado de un árbol por el pulgar izquierdo y uno de los dedos del pie, porque se negó a servir en el servicio militar. Otro, Cristiano Lieb, fue condenado a cadena perpetua y se vio obligado a trabajar en un barco como esclavo.
6 hermanos fueron lanzados en la cisterna y obligados a trabajos forzados cavando en el barro a una profundidad de 13 metros. Estos 6, porque eran de una ciudad llamada Solingen, que era una ciudad cera, incluso se tornó muy conocida Solingen porque algunos de los mejores cuchillos que ya se hizo en el mundo eran los cuchillos Solingen. Estos hombres fueron conocidos como la Hermandad Solingen o la Hermandad de Acero, y se les acusaba de haber separado la Iglesia del Estado y haber creado una nueva religión. El gobernador de Wittgenstein, que era el conde Henry Albert, y que estaba vinculado a su hermano David como co-gobernador de la región, quien no era tolerante con los disidentes religiosos. En 1720, muchos de la hermandad salieron de la región de Schwarzenau y se fueron para Holanda, en Surwisterven. Debe ser esto. La tierra de los Países Bajos no era pantanosa e impropia para la agricultura. Era imposible plantar y cosechar algo en esta tierra. No había cómo vivir allí. Ahí estaban, pero escucharon de la libertad religiosa que muchos estaban gozando en el Nuevo Mundo. Y en 1729 Mack y otras 50 familias embarcaron en el navío Allen en el puerto de Rotterdam y se fueron al Nuevo Mundo y llegaron a América. Dejaron Rotterdam el 7 de julio de 1729 y llegaron a Filadelfia el 11 de septiembre de 1729. Mack escribió que el viaje a través del Atlántico fue largo y arduo. Gente, nosotros no imaginamos que era viajar en nuestros barcos en aquel entonces. Sin condiciones de higiene, sin acomodaciones buenas, unos barcos que a cada ola que daba balanzaba más que la ola y la gente se ponía mal en el viaje. Era un despiole estos viajes. Era un despiole. Cuando hoy vemos lo que están haciendo los africanos en la tentativa de refugiarse en Europa, metiéndose en aquellos barcos, por ahí se puede tener una idea más o menos de lo que era esto que estaban haciendo. Quizás no tan elocuente en la desesperación, pero sí ahí se tiene una idea. Más que vino. Pero hubo 3 grandes migraciones de la hermandad de Europa a América. Un grupo había ido para América unos 10 años antes. Y el líder de este grupo era Peter Becker, que fue el primer ministro de la hermandad en la América. Becker, su esposa y 2 hijas habían sido bautizados por Juan Nas en Alemania, en la zona de Krefeld, un área habitada por los menonitas. Algunos de los menonitas fueron bautizados por la hermandad, pero cuando uno de la hermandad vea esta historia, cuando uno de la hermandad se casó con una chica menonita, hubo un conflicto tan serio entre Becker y John Nas que resultó en la migración de Becker a América. Gente, 2 grupos anabautistas, menonitas y hermandad. El joven de acá se casa con la chica de allá y se monta una revolución. Y esto me llama la atención de cómo muchas veces peleamos por nada.
como muchas veces hacemos una batalla por cosas que no están en la Biblia, que son pecado. Becker llegó en 1719 con unas 20 familias. 10 años después, 1729, Mack llegó con un grupo mayor, más o menos unas 50 familias. En 1773, Juan Nas llegó a los Estados con más gente. Y ahí estaban Becker y Juan juntos, después del lío que se montó por la cuestión del matrimonio de la chica menonita con el joven de la hermandad. La hermandad en Europa del 1708 al 1729, cuando Mack vino, 21 años, tenía muchas congregaciones y aproximadamente 400 personas involucradas en las iglesias. Muchos de la hermandad que no migraron a los Estados Unidos se unieron a los pequeños grupos pietistas en Alemania y a los menonitas. Y con esto la hermandad como que desaparece en Europa. Toda ella vino para América. El viaje, como ya dije, era complicado y fue una tarea peligrosa. John Nas escribió un diario que describe el viaje a través del Atlántico y lo envió a su hijo que estaba en Europa. Nas dijo que abordaron Rotterdam el 24 de junio de 1733, se detuvieron en la costa sur de Inglaterra y luego el 21 de julio subieron al gran océano y perdieron de vista la tierra. Pero poco tiempo después de salir de Inglaterra, un pequeño niño murió y fue lanzado al mar. Y asombrado, Nas informó que había un cardumen de peces en donde el cuerpo fue lanzado. Piensen en los papás de este niño. Su hijo siendo comido por peces. Piensen en la gente que miraba esto. ¿Qué es lo que le pasó en la mente? Y estaban saliendo para vivir una otra vida en una tierra que no sabían cómo era. Tenían solo algunas informaciones, muchas expectativas, sueños, pero la realidad se les ponía dura acá y ahora. Después de eso, un viento sopló unos 10 días y hubo una gran tormenta que duró 48 horas. La gente se sentaba en la oscuridad y la fuerza de las olas rompía el vidrio llegando a las camas. Muchos vomitaron durante la tormenta. Un otro niño murió y fue también tirado al mar. Una mujer joven que había estado enferma murió. La envolvieron en un paño con piedras atadas a sus pies y también fue lanzada al mar. El 23 de septiembre se realizó medición y el fondo del océano se encontraba a 35 brazas, pero no veían la tierra. Pero sabían que iba a ser rápido acercarse de la tierra. Una carta escrita por otra persona describe que la gente estaba en sus habitaciones como sardinas en lata y que cuando atracaron el barco en el puerto en América, el olor era una advertencia clara de las evidencias de los daños de la suciedad, mezclado con el olor de vómito. Este fue el sacrificio que los antepasados pasaron por la libertad para adorar a Dios. Los que llegaron a la nueva tierra tenían que encontrar lugar para vivir y encontrar recursos para mantener a sus familias. Empezar
de la nada, en una tierra extraña. Así hicieron para que pudieran tener libertad. La libertad que hoy usted tiene para predicar, para alabar, para cantar. Que no fue usted que la logró. Fueron estos hombres. Fueron estas vidas. Y debemos respetar. Debemos honrar a esta gente que sí sufrió para que hoy tuviéramos esta libertad de religión, de culto, de adoración, la libertad de pensar, la libertad de escribir, de expresar lo que queremos. De 1720 a 1778 se considera como el periodo colonial. La hermandad se formó en Schwarzenau en 1708, influenciada por el pietismo y el bautismo. Donald Dernbaugh dijo: lo importante fue la obediencia implícita a todos los mandamientos de Cristo, aunque parezca insignificante. No querían obedecer solo a lo importante, pero sí decidieron obedecer mismo en las cosas más pequeñas, más insignificantes. La fe en Cristo produce la obediencia y la sumisión a todas sus palabras y mandamientos, así lo dijo Dernbaugh. Muchos de la hermandad en Europa se fueron a América y se establecieron en Pensilvania. La llegada del pequeño grupo de hermanos en 1719 no provocó el establecimiento inmediato de una iglesia organizada, pues tuvieron que encontrar lugares para vivir y trabajar por la supervivencia. Estaban separados los unos de los otros y no había transporte para que pudieran reunirse regularmente. Además necesitaban construir sus casas, limpiar el terreno y establecer sus negocios. Algunas familias se reunieron regularmente para adorar, pero solo en la Navidad de 1723, o sea, 4 años después de su llegada a América, fue que los primeros bautismos y la primera fiesta de amor fueron celebrados. El primer bautismo en Estados Unidos se produjo en Wissahickon Creek, en Germantown, Pensilvania, el 25 de diciembre de 1723. 6 personas fueron bautizadas por la tarde y un grupo de 23 personas se reunieron en la noche en la casa de John Gomory, donde se celebró la fiesta de amor. En el año siguiente, en octubre de 1724, Peter Becker y otros 3 hermanos de Germantown visitaron las colonias distantes, predicaron en los hogares, celebraron las fiestas de amor y establecieron 2 congregaciones, Coventry y Conestoga. Durante los primeros años de la hermandad se reunió en los hogares de los miembros. El primer templo fue construido en la iglesia madre en Germantown, Pensilvania, en 1770. El templo existe hasta hoy, es un patrimonio histórico y muchos de la hermandad ya se lo han visitado y es una cosa, yo mismo ya lo estuve ahí y es una cosa muy, muy significativa. Este templo en Germantown que está en Pensilvania. Pero como pasó esto en todas las otras historias que ya hemos visto, hemos tenido también en la hermandad a los locos. Y uno de ellos fue este tal de Conrad Beissel. Él vivía en la zona de Conestoga, era ambicioso, tenía algún talento, pero era egoísta. Vivió bajo la influencia de los pietistas mientras estaba en Alemania y cuando llegó a América, vivió durante un tiempo como ermitaño en la zona de Conestoga. Beissel aprendió con la hermandad de Germantown y sintió la necesidad de ser bautizado.
pero consideró que la hermandad no tenía el nivel espiritual para bautizarlo. Ya empezó se sintiendo la divina papaya. Le recordaron que Jesús permitió ser bautizado por alguien menor que él, Juan el Bautista. Y entonces Basil se sometió y fue bautizado por Pedro Becker. Dos cosas me llaman la atención acá. Primero, un tipo solitario. Y Proverbios 18:1, si no estoy equivocado, va a decir que el solitario busca su propio interés y se pone en contra de la verdadera sabiduría. Él no era una persona que sabía trabajar en equipo, en comunidad. La segunda, era un tipo que se creía mejor que los demás y mejor que la misma iglesia. ¿Veis? Era un orador devotado, bueno de hablar. Y cometieron, desde mi perspectiva, el error de darle una iglesia para que fuera el pastor. Y esta iglesia fue Conestoga. ¿Qué es lo que podía pasar? Fue lo que pasó. Comenzó a promover sus ideas heréticas. Insistió en observar el sábado como el día de culto. Prohibió que la gente comiera la carne de cerdo porque estaba condenada por las leyes del Antiguo Testamento. Gente, eran agricultores. Y la carne de cerdo probablemente era una de las alimentaciones básicas para proveerles la proteína. Y Basil insistió en que su propia revelación divina, las cosas que oía de Dios, lo que Dios le hablaba, tenía más importancia que la misma escritura. Y como otros, empezó a enfatizar el celibato, el pecado del sexo y todo esto. ¿Y por qué empezó a enfatizar el celibato? Hubo muchos que dejaron sus familias porque no querían vivir en pecado. En 1728 Basil decidió repetir su bautismo y uno de sus seguidores lo bautizó otra vez. Enseguida Basil bautizó a los demás. Y este pequeño grupo de Basil salió de la hermandad, que era allá en Conestoga, e inició su propio movimiento. Este grupo se estableció en Ephrata, Pensilvania. La comunidad creció y adquirió características de una institución monástica y se permitió el matrimonio, pero se animó el celibato. El monasterio, el claustro de Ephrata es algo de la historia religiosa de los Estados Unidos. Hay la cosa hasta hoy en Pensilvania, yo mismo ya estuve ahí visitando. Y es un capítulo interesante de la hermandad porque mismo los más dedicados, honestos en buscar la palabra, cometen sus errores al permitir que gente que se siente mejor asuma el liderazgo de la iglesia. Hombres de este claustro que eran celibatarios fueron llamados hermanos solitarios, las mujeres solteras se les llamó hermanas solitarias y familias casadas fueron llamadas formadores de hogar. Con esto vamos a ver que en la historia de la iglesia hay dos tipos de cosas. Los que predicaron el sexo libre, como hemos visto allá entre los pietistas, y los que se negaban a la práctica sexual. Y acá había parte del grupo que sostenía esto. A través de los años, la comunidad de Ephrata tuvo mayor número de miembros y se hizo conocida por su habilidad en el trabajo.
Se estableció una imprenta, una fábrica de papel y una encuadernadora. Muchos de los miembros del grupo de Efrata procedían de iglesias de Germantown y Conestoga. Y entre ellos estaban dos de los hijos de Mac, Alexandre Max Jr. y Valentín Mac. Jr. regresó a Germantown para reconciliarse con la hermandad de ahí. Vea el daño que este tipo hizo. Un daño que se metió en la misma familia de Mac. Payson murió en 1768 y solo un puñado de hermanas celibatarias sobrevivió. En 1814 la compañía se reorganizó como los descendientes de los formadores de hogar y formó una pequeña iglesia llamada Bautistas Alemanes del Séptimo Día. Durante la guerra revolucionaria, después de la sangrienta batalla de Brandywine, carros cargados con soldados estadounidenses tomaron Efrata. Muchos de los edificios fueron utilizados como hospitales improvisados. Hoy día los edificios han sido restaurados y se mantiene como un sitio histórico. Y ahora vamos a hablar un poco de cómo esta hermandad que llegó a los Estados Unidos empezó en Pensilvania, cómo es que esta hermandad fue se esparciendo por América. Peter Becker no era un predicador elocuente, pero era respetado como consejero. Cuando Mac y su grupo llegó en 1729, ellos se filiaron a la iglesia de Germantown o se dispersaron dentro de las fronteras de la nueva nación, donde empezaron los cultos o se asociaron con una de las pocas congregaciones de la hermandad que ya se habían establecido. Cuando Mac llegó a Pensilvania, Peter Becker se sometió al liderazgo de Mac. Uno de los primeros objetivos de Mac fue restaurar las relaciones fraternales entre el grupo de Bierce y el cuerpo principal de la hermandad, lo que nunca se concretizó. Los primeros que se establecieron fueron los agricultores que buscaban tierra fértil. Donde quiera que la hermandad iba, establecía iglesias en reuniones en las casas de los miembros hasta que pudieran construir un salón de reuniones o un templo. La hermandad creció durante los primeros años. Sabían lo que creían y no se avergonzaban de tomar posición por lo que entendían ser la enseñanza bíblica. Ellos se atrevieron a ser distintos, diferentes del mundo que los rodeaba. Alrededor de 1770, el número de miembros de la iglesia que se identificó con la hermandad se estima que era de aproximadamente 1,500 personas. Con la muerte de Mac en 1735, Peter Becker reasumió la dirección de la hermandad. Algunas nuevas congregaciones fueron establecidas en Lancaster y Berks, en Pensilvania. Juan Nass fue el fundador de la congregación de Amwell, New Jersey, en 1733. La hermandad llegó a lugares distantes en el oeste a través del río Susquehanna, en el condado de York, Pensilvania. Alrededor de 1738 se dio de esta. Las iglesias se establecieron en Pipe Creek y Beaver Dam, en Maryland, alrededor de 1760. Otros fueron al sur, en Virginia, 1750, a pesar de que los registros de las primeras congregaciones en Virginia no son muy claros en cuanto a esto. Alrededor de 1770, al menos 16 congregaciones estaban organizadas en Pensilvania, Maryland y New Jersey. Y así empezamos la hermandad en América. Y así hoy somos descendientes de esta gente. Y así hoy en América, la Church of the Brethren,
en la República Dominicana, en Puerto Rico, en Brasil, en Nigeria, en India, en China y en todas las otras partes en donde fuimos, somos deudores a estos hombres, especialmente Mark, Nas y Becker. Pero tenemos también la historia de Basil para aprender que mismo entre nosotros puede haber los locos. Respete a esta gente. Respete. Esta gente merece el respeto, la honra. Ellos dieron su vida para que nosotros hoy fuéramos una iglesia seria, distinta y una iglesia que presta un servicio inimaginable al reino de Dios. Gracias.